Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un tutorial en el que quiero regalaros este precioso dibujo como he hecho siempre y voy a seguir haciendo. Vais a poder descargar gratuitamente en mi web este precioso papel y con él os voy a dar unas ideas súper bonitas. Voy a empezar reciclando una lata de atún, le voy a dar un par de capas de imprimación todoterreno para que agarre muy bien la pintura y el trabajo que voy a hacer sobre la lata, y voy a dar la imprimación con una esponja dando pequeños golpecitos por toda la superficie. Le voy a dar dos capas, por dentro, por fuera y también por la parte de abajo de la lata. Ahora voy a decorar la parte exterior de la lata y voy a utilizar esta cola Raid y harina de arroz que compro en Mercadona para conseguir una textura suficientemente espesa para poderle dar relieve. Voy a hacer una mezcla a ojo, voy a ir mezclando cola y harina hasta ver que tiene una consistencia suficientemente buena para conseguir que tenga relieve a través de la plantilla de stencil que voy a utilizar. ¿Que vemos que nos queda un poco espesa? Pues le añadimos un poquito más de cola. ¿Que está demasiado líquida? Pues le ponemos un poquito más de harina. No es una cuestión de medida, sino es una cuestión de hacerlo a ojo. Una vez veo que la textura es la correcta, utilizo esta plantilla adhesiva, que el hecho de que sea adhesiva pues me va a ayudar mucho a que se sujete perfectamente sobre la superficie de la lata, que al ser redonda, si utilizáramos una plantilla normal, pues nos iba a costar un poquito. Una vez la tengo colocada, con la ayuda de una espátula le doy una capa no demasiado fina para conseguir que me quede una textura o una superficie con volumen y que sea interesante. Una vez he conseguido aplicar perfectamente toda la capa, levanto la plantilla con mucho cuidado y ya tengo esa textura tan bonita. Si vemos que hay algún trocito que nos queda demasiado alto, nos mojamos el dedo con un poco de agua y le damos sobre la superficie para poderlo aplanar y nos va a quedar perfecto. Una vez tengo un trozo hecho, continúo poniendo la plantilla hasta conseguir cubrir toda la superficie exterior de la lata. Vamos a dejarla secar lo suficiente para que quede bien y podamos pintarla sin ningún problema. Yo ya la tengo seca y voy a utilizar este color, que es un azul ultramarino precioso, y un poco de blanco para darle una capa que va a ser la capa más profunda. Estoy buscando colores que se asemejen o se asimilen al tono del papel que voy a utilizar. Primero le doy esta capa en azul ultramarino con un poquito de blanco. Vamos a pintar toda la parte exterior y también el contorno superior de la lata. Una vez está pintada y con la pintura todavía húmeda, vamos a coger una toallita húmeda de bebé y vamos a retirar pintura poco a poco. Nos van a quedar unos trozos más oscuros y algunos trozos más claros, pero en general nos va a quedar toda en color azul porque enseguida la capa de imprimación se va a teñir. El hecho de estar limpiando con la toallita hace que la toallita quede totalmente impregnada en pintura, así que la vamos a utilizar para pintar la parte de abajo y también la parte interior de la lata. Ya estáis viendo qué bonita queda la lata, y ahora voy a empezar a utilizar otro tipo de pintura. Voy a buscar una pintura que tenga que ver con los colores que hay en el papel. Vais a poder descargar el mismo papel en dos tonos, un tono más apagado y un azul más intenso,
para que podáis hacer dos tipos de trabajos diferentes. Luego os voy a enseñar qué voy a hacer con el otro papel, con el azul más intenso. En este caso estoy utilizando el papel con el azul más suave y más tenue, y lo que estoy haciendo es utilizar un color azul bebé con blanco y voy a pasar con la ayuda del dedo por toda la superficie del relieve que he hecho con la plantilla de stencil. Ya tengo la pintura resuelta y queda preciosa. He cortado 3 trozos de cartón del mismo tamaño de la parte exterior de la lata y 2 trozos que entran dentro de ella. Los voy a pegar con silicona caliente y así voy a conseguir hacer una tapa que por la parte superior queda a medida, pero cuando la coloco en la lata no se desplaza ni se mueve de su lugar. Una vez la tengo hecha, voy a utilizar papel absorbente de cocina y cola blanca para reforzar toda la parte interna de la tapa. Pondremos cola blanca por toda la superficie del cartón. Vamos pegando los trocitos de papel y también vamos a poner cola blanca sobre toda la superficie del papel y así vamos a conseguir que se endurezca. Una vez lo tenemos completamente cubierto, lo vamos a dejar secar. Vamos a utilizar un trozo del papel del mismo contorno del tamaño del círculo y lo vamos a recortar. Y ahora que lo tengo recortado, voy a pintar la capa interior, la parte interior de la tapa, con los mismos tonos que tengo en el papel. Voy a utilizar un color azul bebé para cubrirlo por la parte interna y una vez lo tengo pintado, voy a pegar por la parte superior el trozo de papel. Ahora voy a hacer un poquito de porcelana Joby y voy a aprovechar para daros los pasos más importantes. Voy a utilizar esta cola Wright, es la que siempre utilizo para hacer mi porcelana porque es la que me da mejores resultados para conseguir una porcelana dura, resistente y fácil de hacer. Voy a utilizar una báscula y voy a poner la misma cantidad en peso de cola que de harina de arroz. Normalmente pongo 106 gramos de cola y 106 gramos de harina, 6 gramos de jabón o gel de baño y voy a hacer la mezcla. Voy a poner un cronómetro para que veáis que exactamente se tarda 2 minutos en hacer la mezcla. He puesto toda la mezcla dentro de una bolsa porque así va a ser muchísimo más fácil hacerla, más rápida y no nos vamos a manchar las manos. Estáis viendo que el cronómetro está a tiempo real, lleva ya 39 segundos, 40 y vamos, en 2 minutos va a estar perfectamente preparada para poder trabajar con ella. Vais a ver qué trabajo tan precioso vamos a hacer con todas las ideas que os estoy dando, que quiero deciros que una vez veis el tutorial, pues es un tutorial de 15-20 minutos, pero hacer un tutorial de este tipo, de esta calidad, lleva mucho trabajo, lleva muchas horas de pensar cómo hacerlo, de conseguir recetas para poderos facilitar el trabajo y que vosotras lo podáis hacer igual que yo. Habéis visto 2 minutos y ya tengo la porcelana mezclada. Lo he puesto a cámara rápida, pero lo habéis visto, o sea, el cronómetro no ha parado, está grabado todo seguido y han sido exactamente 2 minutos. Cuando tenemos la mezcla hecha queda un poco dura, es normal, tiene que ser así para que después la porcelana sea resistente. La sacamos de la bolsa, la mezclamos un poquito más y una vez la tenemos perfectamente unida, vamos a guardarla dentro de una bolsa por un transcurso de tiempo de más o menos media hora. Cuando ha pasado esa media hora vamos a utilizar un poquito de crema hidratante para hacerla más flexible y más fácil de manejar. Voy a sacar solamente el trozo que necesito para trabajar con ella. Le pongo la crema hidratante y la voy amasando hasta conseguir que se haga flexible.
Ya la tengo totalmente flexible y dócil y queda perfecta para poderla manipular, pero lo bueno que tiene es que cuando esté seca va a estar dura como una piedra. Ahora la voy a teñir y voy a utilizar pintura acrílica para conseguir que quede perfecto el color a conjunto con el papel que estoy utilizando. Podemos utilizar pintura acrílica, también podemos utilizar pintura al óleo, tintes vegetales o tinte normal y corriente. A mí me gusta utilizar la pintura acrílica porque considero que los colores pues son más fáciles de manejar, se seca enseguida y me gusta muchísimo el resultado. Cuando la estamos tiñendo, para que la pintura quede perfecta es importante que la vayamos hidratando y también nos hidratemos las manos para que la pintura seca no quede trocitos de pintura seca dentro de la porcelana. Ya la tengo teñida y ahora voy a utilizar un molde de silicona para hacer unas cuantas figuras y poder decorar la lata. Este molde es precioso, lo utilizo en varios de mis tutoriales porque me gusta muchísimo y sobre todo me encanta esta flor. Cojo un poco de harina, la pongo con un pincel en el molde para después desprender fácilmente la porcelana del molde. Le pongo la porcelana, la presiono bien hacia abajo, vigilo que todos los contornos de la figura o de la silueta queden perfectamente y ya tengo la flor preparada. Voy a preparar unas cuantas flores para poder decorar todo el contorno de la lata. Una vez tengo las flores preparadas, voy a doblarlas por la mitad. Voy a utilizar cola blanca para pegarlas y solo le voy a poner cola blanca en media flor para pegarla en la parte superior y en el contorno de la tapa. Y voy a rodear toda la tapa, toda la parte superior de la tapa por el contorno con las flores. Fijaros en el detalle que la flor por la parte de abajo solamente toca el contorno exterior de la circunferencia. Así la tapa vamos a poder ponerla y quitarla sin problema. Voy a seguir haciendo lo mismo hasta cubrirla, como os he dicho, por completo. Ya tengo todas las flores pegadas y ahora las voy a pintar para integrarlas con el resto de la lata y también con el dibujo. Utilizo el mismo color que he utilizado antes en la parte de abajo, un color azul bebé, y primero le voy a dar una pasada rápida con el dedo para empezar a buscar matices, colores y hacer que esto sea muy rico y muy bonito visualmente. Añado un poco de azul ultramarino al color azul bebé y sigo dándole riqueza al color de las flores. Voy a hacerlo en principio con el dedo para solamente tocar la parte superficial y seguir conservando un poco el azul del fondo. Y ahora, para acabar de integrar las flores con el color de la lata, añado un poco de blanco a la mezcla y empiezo a darle, jugando no solamente con este azul que estoy construyendo, sino con el otro azul ultramarino y también con el azul bebé y con el blanco a toda la superficie de las flores para conseguir una riqueza de color súper bonita y lo más similar en cuanto a tonos al resto de la lata. Finalizar con el color, voy a utilizar blanco con muy poquito azul, prácticamente es todo blanco, para darle textura a toda la parte más superficial y así conseguir que se unifique completamente el color. Y ya tengo acabada la lata, ha quedado preciosa. Fijaros la tapa que bien encaja en su lugar, es fácil de poner y de quitar en su sitio sin ningún tipo de dificultad.
y queda perfectamente encajada. Os recomiendo que le pongáis una capa de barniz para proteger todo el trabajo. Yo le he puesto una capa de barniz de color mate. Y os quiero enseñar los dos papeles que os comentaba. Uno es un azul más intenso y otro es más oscuro. Ahora voy a utilizar el que tiene este azul claro tan bonito con un trozo de cartón para daros una idea súper bonita. Voy a coger un trozo de cartón, lo corto de forma circular y en todo el contorno le pongo un poco de cinta de carrocero para que no se vea ese filo tan feo. Voy a pintarlo con un color azul brillante que encaja perfectamente con los tonos del papel. Lo pego con cola blanca sobre el cartón y una vez lo tengo pegado voy a decorarlo de una forma muy sencilla. En la parte de atrás le he puesto una cartulina azul celeste y en la parte superior le voy a pegar un moñete que he hecho con un trocito de gasa en color azul celeste. Por la parte de atrás, para poderlo colgar en algún lugar de la casa, le pongo un trozo de cinta de raso de color azul celeste que lo pego con silicona caliente. Y para que no se vea ese pegote de la silicona caliente en la parte de atrás, le pongo un poquito de cartulina con cola blanca y ya lo tengo acabado. Un detalle precioso para poner en algún rincón de casa. ¿Queréis que os dé otra idea? Pues vamos allá. En esta ocasión he hecho una impresión del papel en un tamaño DIN A4 y he cogido una cartulina en un color verde agua marina oscuro súper bonito y con ayuda de cinta de doble cara lo pego sobre el fondo. Cuando lo tengo pegado queda así de bonito con ese pequeño marco alrededor y he cogido un trozo de cartón y he hecho lo mismo que he hecho antes con el trozo circular. He cogido, le he puesto pues cinta de carrocero por todo el contorno, lo he pintado y le voy a forrar la parte de atrás con un trozo de cartulina en azul celeste. Una vez lo tengo así, le pego en la parte delantera el trozo de los pajaritos con ayuda de un poco de cola blanca. He hecho unas flores con porcelana fría, con porcelana Yobi y las he pintado en color coral. Una vez las tengo pintadas les voy a enmarcar o bordear un poquito todo el contorno de los pétalos con ayuda de pintura dorada súper extra brillante. Quiero comentaros que antes de acabar este tutorial quiero deciros algo importante sobre un botón que vais a ver al lado de la suscripción donde pone unirse. Esta pieza me va a servir para colgar, por ejemplo, unas llaves, así que he comprado un tirador en color cobre y lo estoy pintando con pintura dorada para que tenga ese brillo dorado y haga juego con las flores. También he hecho unas pequeñas hojitas con porcelana Yobi que me van a ayudar a acabar de decorar la parte superior del colgador para las llaves. Le pego las flores, las hojitas y también el colgador en la parte de abajo con cola blanca, pero la parte de delante del colgador, como es metal con metal, utilizo un pegamento de contacto. Quiero hablaros un momento del botón unirse que vais a encontrar al lado del botón suscríbete. No afecta en absoluto a la visualización de mis tutoriales, no es un pago obligatorio ni muchísimo menos y vais a poder seguir disfrutando de los descargables que ofrezco en mi web. Igual que hasta ahora, en el canal no ha cambiado absolutamente nada. He cogido dos latas y he hecho lo mismo que con la primera, le he dado una capa de imprimación, dos capas de pintura blanca y las estoy envejeciendo un poquito con tinta de scrap. Cuando ya las tengo envejecidas les voy a pegar el papel de los pajaritos que en esta ocasión lo he impreso en un tamaño DIN A4 y eso hace que los pajaritos sean un poco más pequeños. Decoro las dos latas y como veis quedan preciosas. A mí me encanta para poner unas flores y también quiero daros una idea para reciclar una botella. He hecho lo mismo, le he puesto una imprimación, dos capas de pintura blanca, lo envejezco y le pego el papel. Quiero deciros que yo sigo estando aquí igual que siempre, que mis tutoriales los vais a disfrutar igual que siempre
y mis descargables como en este tutorial lo tenéis gratuitamente en mi web. Os recuerdo que abajo en la caja de información del vídeo tenéis el enlace para descargarlo. La botella la he envejecido, le he pegado el papel y en la parte superior le voy a poner una cinta de organza y también un trozo de cinta de raso. Le hago un pequeño lazo y en la parte de abajo le voy a poner esta cuerda preciosa que tiene unas hojitas en dorado y también le pongo unas hojitas doradas en la parte superior y queda así de bonito este conjunto. Un montón de ideas para reciclar latas, botellas y utilizar un trozo de cartón para hacer un precioso detalle. ¿Qué os ha parecido? Hemos utilizado latas, una botella, unos trozos de cartón y uno de mis papeles, un poco de porcelana y hemos conseguido hacer unas piezas realmente preciosas y muy elegantes. Y nada, hemos llegado al final de este tutorial, espero que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis aprendido muchas cosas y que os sirva de inspiración para hacer trabajos preciosos. Me encantaría que me comentarais qué cosas vais a hacer con este precioso papel. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.